Una mansión silenciosa, un retrato centenario, y, de repente, gotas carmesí comienzan a sangrar desde el lienzo. Detrás de esa visión escalofriante se oculta una verdad lo suficientemente oscura como para destruir cada ilusión. ¿Puedes descubrir el secreto antes que Miss Marple? El salón de Greyfriars tenía esa cualidad particular de la luz de la tarde que aparece solo a inicios de abril, cuando el revestimiento de roble parece brillar con un calor interior y los primeros narcisos más allá de las ventanas enrejadas atrapan el sol como monedas de oro esparcidas. Miss Jane Marple, ajustándose los guantes gastados pero bien cuidados, observaba la íntima reunión con la tranquila atención que solía llevar a la mayoría de los eventos sociales en St. Mary Mead. «Qué encantador es esto, Alistair», decía Lady Bantry a su anfitrión, con esa ligera falta de aire que reservaba para ocasiones que consideraba adecuadamente culturales. «Y qué emocionante tener una verdadera revelación. Ha pasado muchísimo tiempo desde que tuvimos algo tan deliciosamente misterioso en el pueblo». Alistair Price, un hombre de mediana edad cuya prosperidad en el comercio del vino se mostraba en su ropa bien confeccionada y en las cómodas líneas alrededor de sus ojos, sonrió con un placer genuino. «Mi querida Dolly, lo hace sonar como si estuviéramos a punto de presenciar algo sobrenatural. No es más que un retrato que ha sido restaurado a su antigua gloria». El retrato en cuestión dominaba la pared lejana, cubierto con una sábana de fino lino que había sido dispuesta con considerable cuidado. Encima, una nueva luz de cuadro proyectaba un resplandor cálido que hacía que el revestimiento de roble pareciera bailar con sombras. «Aunque debo confesar», continuó Price mientras servía jerez de un decantador de cristal que atrapaba la luz como ámbar, «que hay algo bastante teatral en todo este asunto. Eleanor Gray fue todo un personaje en su época, si hemos de creer las historias familiares». Miss Marple aceptó su copa con un murmullo de agradecimiento, sus ojos agudos repasando a los presentes. Allí estaba Winifred Price, la esposa de Alistair, una mujer cuya voz suave y maneras gentiles parecían hacerla desvanecerse en el trasfondo de cualquier reunión, aunque Miss Marple hacía tiempo que había aprendido que esas almas discretas a menudo observaban más que sus compañeros más ruidosos. Cerca del retrato cubierto estaba una joven con dedos manchados de pintura y un aire de competencia profesional que la identificaba de inmediato como la restauradora llegada de Londres. «Miss Bellamy», decía Price, «ha hecho auténticos milagros. El retrato estaba en condiciones lamentables cuando lo heredé junto con la casa. Años de abandono, daños de humo y lo que parecían ser intentos bastante amateurs de restauraciones previas». Iris Bellamy, pues claramente ese era el nombre de la joven, inclinó la cabeza con modesta aceptación. «Ha sido un proyecto fascinante, señor Price. El retrato victoriano presenta sus propios desafíos particulares, especialmente cuando el sujeto fue pintado por alguien con las pretensiones artísticas de Eleanor Gray». «Pretensiones». Esto vino de Hugh Price, un joven cuyos rasgos apuestos guardaban un fuerte parecido familiar con su tío. Pero donde el rostro de Alistair mostraba la satisfacción del éxito, el de Hugh llevaba cierta inquietud que Miss Marple encontró interesante. Él se había colocado cerca del enchufe donde estaba conectada la luz del cuadro, notó ella, y parecía estar manipulando algo allí. «Oh, no quiero ser cruel», dijo rápidamente Miss Bellamy. «Pero Eleanor Gray era más bien una dama que pintaba que una pintora que resultaba ser dama, si entiende lo que quiero decir. La técnica es ambiciosa». Un hombre bajo y práctico, con manos hábiles, salió de detrás del marco del retrato, limpiándose los dedos con un paño. «Todo asegurado ahora, señor Price. Aunque debo decir que ese cable estaba en un estado deplorable. Sorprende que no se haya caído todo». «Gracias, Dudley», respondió Price. «Todos, permítanme presentarles al señor Cribb, un experto local en todos los asuntos relacionados con marcos y cristales. Ha sido de lo más paciente con nuestros requisitos teatrales». Dudley Cribb saludó al grupo con la cortesía contenida de un hombre acostumbrado a trabajar en casas ajenas. Miss Marple notó la precisión con la que enrollaba sus herramientas y la manera cuidadosa en que revisaba cada esquina del marco. Un hombre meticuloso, pensó, alguien que se enorgullecía de su trabajo. La ama de llaves, una mujer delgada de años indeterminados, cuyo delantal almidonado proclamaba su atención a la perfección doméstica, apareció en la puerta del salón. «¿Habrá algo más antes de la revelación, señor? Los fuegos están atendidos y he visto que la plata está debidamente pulida». «Nada más, gracias, señora Barnes. Ha sido maravillosamente minuciosa como siempre». Mientras la señora Barnes se retiraba con un gesto satisfecho, llegó el doctor Haydock con el reverendo Leonard Clement y su esposa Griselda, completando la pequeña reunión.
El rostro curtido del buen doctor mostraba su habitual expresión de escepticismo jovial, mientras que los ojos brillantes de Griselda absorbían la escena con evidente deleite. ¿Nos hemos perdido algo emocionante?, preguntó Griselda, aceptando una copa de jerez con el entusiasmo que traía a la mayoría de los placeres de la vida. Solo los discursos preliminares, le aseguró su marido, acomodando su alta figura en una silla que crujió suavemente bajo su peso. Aunque entiendo que estamos a punto de presenciar una resurrección de algún tipo. En cierto modo, asintió Price. Miss Bellamy, quisiera hacer los honores. La joven restauradora se acercó al retrato con la cuidadosa deliberación de alguien acostumbrado a manejar cosas preciosas. La luz superior proyectaba su cálido resplandor sobre los rostros expectantes mientras ella tomaba la tela de lino que lo cubría. Eleyanena Gray, anunció, tal como fue pintada en 1847, ahora restaurada a algo cercano a su gloria original. La sábana cayó con un susurro de tela fina, revelando un retrato que arrancó una inhalación colectiva de los presentes. Eleyanena Gray miraba desde el lienzo con la confianza imperiosa de una mujer acostumbrada a salirse con la suya. Su cabello oscuro estaba dispuesto en el elaborado estilo de la década de 1840, y su vestido, una rica seda burdeos, parecía brillar bajo la luz artificial. «Dios mío», exclamó Lady Bantry. «Es absolutamente magnífica, ¿verdad? Aunque hay algo bastante formidable en su expresión». Era conocida por sus opiniones firmes, dijo Price, alzando su copa en un brindis. Por Eleyanena Gray y por los misterios del pasado traídos de nuevo a la luz. Fue en el momento en que llevó la copa a los labios cuando la aguda exhalación de Lady Bantry cortó el murmullo de admiración. Su mano voló a su garganta y su rostro se había puesto completamente pálido. «Santo cielo», susurró. «El retrato está sangrando». Todos los ojos se volvieron hacia la pintura. Allí, en el corazón pintado del corpiño burdeos de Eleyanena Gray, había aparecido una delgada gota roja, creciendo lentamente mientras la observaban. La gota carmesí atrapó la luz como un rubí mientras comenzaba su lento recorrido por la brillante superficie del recién restaurado lienzo. El silencio que siguió se rompió con el roce de las sillas al levantarse varios presentes. Miss Bellamy dio un paso adelante, sus instintos profesionales imponiéndose a su evidente conmoción. «Eso es imposible», dijo, con la voz tensa de incredulidad. «El barniz está completamente intacto. No hay razón alguna para que los pigmentos sangren, y ciertamente no». Sus palabras se desvanecieron mientras todos seguían mirando aquella visión inexplicable. La gota roja había alcanzado el borde inferior del corpiño pintado y comenzaba a formar un pequeño charco en el marco. Alistair Price rió, pero el sonido fue forzado, demasiado alto para la atmósfera contenida que se había asentado en la sala. «Bueno», dijo, dejando su copa con manos que temblaban ligeramente. «Esto es sin duda más emoción de la que esperaba. Me temo que me siento un poco sofocado. Si me disculpan, creo que necesito un poco de aire». Se dirigió hacia la puerta que conducía a su estudio, sus pasos algo inestables. «Por favor, no dejen que esta extraña ocurrencia arruine la velada. Estoy seguro de que hay una explicación perfectamente racional». Miss Marple lo observó marcharse con la cuidadosa atención que dedicaba a todo comportamiento humano, notando cómo su mano izquierda iba al cuello como si lo aflojara, la ligera vacilación en el umbral como si reuniera fuerzas. La conversación que se reanudó fue tenue, marcada por miradas nerviosas hacia el retrato donde la gota roja continuaba su imposible recorrido por la superficie pintada. Miss Bellamy se acercó más para examinar el fenómeno, sus ojos entrenados buscando alguna explicación en los aspectos técnicos de pintura y barniz. Fue Miss Marple quien notó el tenue aroma dulce que parecía flotar en el aire cerca del marco, y fue ella quien primero tocó con un dedo enguantado el borde dorado del cuadro, apartándolo con expresión pensativa. Habían pasado 10 minutos desde la partida de su anfitrión, cuando el grito de la señora Barnes rompió la especulación silenciosa que se había asentado en el salón. El sonido vino de la dirección del estudio, agudo y penetrante con shock y terror. Los minutos siguientes pasaron con esa cualidad peculiar de ensueño que acompañaba a las tragedias súbitas. El doctor Haydock, con sus instintos médicos imponiéndose sobre las normas sociales del momento, empujó a la señora Barnes y desapareció en el estudio. La ama de llaves permanecía temblando en el umbral, una mano presionada contra la boca, la otra aferrada al marco de la puerta como si fuera lo único sólido en un mundo súbitamente incierto. Está sentado allí», logró decir entre jadeos, «en su silla, con la cabeza hacia atrás. Y no responde cuando le hablo». El inspector Slack llegó con notable rapidez,
sus pasos pesados resonando por el vestíbulo como un anuncio de preocupación oficial. Era un hombre que traía consigo un aire de autoridad bulliciosa que parecía llenar cualquier sala a la que entrara. Aunque Miss Marple hacía tiempo había observado que tales demostraciones de confianza a menudo ocultaban una inseguridad fundamental ante los misterios del comportamiento humano. Bien, anunció Slack, con la voz de un hombre acostumbrado a tomar el control. Que todos permanezcan exactamente donde están. Esto es ahora asunto de la policía. El doctor Haydock salió del estudio, con el rostro grave. Se detuvo a intercambiar palabras en voz baja con el inspector antes de dirigirse a los ansiosos reunidos en el salón. Me temo que Alistair ha fallecido, dijo suavemente. Parece haber sido su corazón. No hay señales de violencia ni de lucha. Simplemente se quedó dormido, podría decirse. Winifred Price, que había estado inmóvil junto a la chimenea, se tambaleó ligeramente y se sostuvo del repisa. Su rostro había tomado la palidez del pergamino antiguo, y cuando habló, su voz apenas fue un susurro. ¿Su corazón? Pero él estaba perfectamente bien. Esta misma mañana hablaba de la siembra de primavera, de los nuevos rosales para el jardín. Estas cosas pueden suceder de manera muy repentina, querida mía, dijo el doctor Haydock, con la gentileza practicada de quien ha dado tales noticias muchas veces antes. Hombres de su edad, en particular los que se exigen mucho en los negocios, la tensión puede ser considerable. Hugh Price se había colocado al lado de su tía, su apuesto rostro marcado por lo que parecía ser angustia genuina. Tía Winifred, debe sentarse. Ha sido un terrible golpe para todos nosotros. Mientras la ayudaba a sentarse, Miss Marple volvió a dirigir su atención al retrato de Eleanor Gray. La gota roja había completado su recorrido por la superficie pintada y ahora descansaba en el borde inferior del marco, donde comenzaba a extenderse en una pequeña mancha irregular. ¡Qué extraño!, murmuró, acercándose al cuadro, mientras el inspector Slack se ocupaba de tomar las primeras declaraciones de los demás invitados. Lady Bantry, que lo escuchó, se unió a ella frente al retrato. ¿Te refieres al sangrado, Jane? Es bastante sobrenatural, ¿no crees? Como si la pintura supiera que algo terrible estaba a punto de suceder. Miss Marple inclinó la cabeza con aire pensativo. Lo que me parece particularmente extraño, Dolly, es la forma en que se ha secado. Mira de cerca. Lady Bantry examinó el rastro carmesí. No estoy segura de entenderte, querida. La sangre, cuando se seca, se vuelve bastante mate, ¿no es así? Más bien marrón y apagada. Pero esto, Miss Marple señaló delicadamente la mancha roja. Esto se ha secado con brillo, casi como el mismo barniz. Miss Bellamy, que había estado cerca en un estado de desconcierto profesional, levantó la mirada bruscamente. Tiene toda la razón. Eso no es como los pigmentos atraviesan un barniz. Cuando la restauración sale mal, cuando la humedad penetra detrás de la capa de pintura, el resultado es completamente diferente. Esto parece. Parece que, querida mía, inquirió Miss Marple. Parece casi teatral, concluyó la joven con reticencia, como si alguien hubiera aplicado deliberadamente algo sobre la superficie. El inspector Slack, habiendo completado su examen preliminar del estudio, regresó al salón con el aire de un hombre que encontraba el mundo decepcionantemente sencillo. Caso claro de fallo cardíaco, anunció. El doctor Haydock lo confirma. Ninguna señal de juego sucio. El caballero simplemente se sintió mal, se retiró a su estudio para tomar aire y falleció tranquilamente. Estas cosas suceden, particularmente con hombres que se exigen demasiado. Pero el cuadro, inspector, interrumpió Lady Bantry. Seguro que no cree que es simple coincidencia que haya comenzado a sangrar en ese preciso momento. Los cuadros no sangran, mi señora, replicó Slack con la paciencia de un hombre que explica hechos obvios a niños. Habrá alguna explicación natural, cambios de temperatura, humedad, ese tipo de cosas. Estas casas antiguas están llenas de corrientes y humedad. Miss Marple, entretanto, se había acercado más a examinar el marco. La labor dorada era elaborada, típica del periodo victoriano, con molduras intrincadas y esquinas decorativas. Notó que Winifred Price había sacado un pequeño pañuelo y se secaba los ojos, aunque Miss Marple observó que el lino blanco ahora mostraba una leve mancha rosada. Señora Price, dijo suavemente. No pude evitar notar, ¿tocó usted la pintura? Winifred bajó la vista hacia el pañuelo, sorprendida. Oh, sí. Cuando comenzó a sangrar, supongo. Pensé que quizá podía detenerlo, limpiarlo, pero solo hizo una mancha. Levantó el pañuelo,
mostrando la marca roja pálida. ¡Qué tonta fui! Probablemente he dañado el hermoso trabajo de Miss Bellamy. En absoluto, la tranquilizó Miss Bellamy. Aunque confieso que estoy desconcertada por todo el suceso. Llevo casi 10 años restaurando cuadros y nunca me he encontrado con algo remotamente parecido. Hugh Price, que había permanecido inusualmente callado desde el descubrimiento de la muerte de su tío, habló de repente. Yo solo trataba de ayudar, ¿saben?, con la luz del cuadro. El tío Alistair mencionó que no funcionaba bien, así que pensé en revisar el enchufe antes de que llegaran todos. Muy considerado de tu parte, querido, murmuró su tía. Miss Marple encontró interesante esa información. Y descubrió que tenía de malo. El color de Hugh pareció intensificarse ligeramente. Nada, al final. Debió de ser una conexión floja que se solucionó sola. Estos viejos sistemas eléctricos pueden ser temperamentales. El doctor Haydock, que había estado hablando en voz baja con el inspector Slack, regresó al grupo. Tendré que hacer los arreglos para Alistair. Por supuesto habrá que realizar una autopsia, aunque espero que confirme lo que parece un caso simple de paro cardíaco. ¿Una autopsia? La voz de Winifred se elevó un poco. Pero seguramente sí fue su corazón. Procedimiento estándar, señora, la tranquilizó el inspector Slack. Nada de qué preocuparse. Solo es cuestión de poner los puntos sobre las íes y cruzar las tes, por así decirlo. A medida que los procedimientos oficiales continuaban a su alrededor, Miss Marple permanecía junto al retrato, sus ojos agudos captando detalles que otros podrían haber pasado por alto. El dulce y ligeramente acre aroma que había notado antes parecía ahora más fuerte, aunque no podía ubicarlo del todo. Le recordaba a algo de su infancia, algún proceso doméstico que involucraba calor y química. También notó que la lámpara del cuadro, situada sobre el retrato, estaba sorprendentemente caliente. Cuando acercó la mano, pudo sentir el calor que irradiaba hacia abajo sobre la superficie pintada. Para una lámpara recién instalada, parecía funcionar demasiado caliente. Señorita Bellamy, dijo, espero que no le moleste que le pregunte, ¿qué tipo de barniz usó para la capa final? La joven pareció confundida por la pregunta. Barniz Damar diluido con trementina. Es bastante estándar para este tipo de trabajo. Crea una capa protectora mientras permite que los colores mantengan su claridad. ¿Y lo aplicó recientemente? Esta misma mañana, en realidad. Solo una capa final muy delgada. Le mencioné al señor Price que necesitaría varias horas para curar adecuadamente, por eso dejamos encendida la luz del cuadro. El calor ayuda en el proceso. Miss Marple asintió pensativa. Conocía el aroma del barniz Damar por sus visitas ocasionales a la sociedad artística del pueblo, y lo que detectaba aquí era algo muy distinto, algo que le recordaba a aderezos para ensaladas y productos de limpieza, con una dulzura subyacente que evocaba más la cocina que el estudio de un artista. Cuando la velada llegaba a su fin y las autoridades completaban sus tareas, Miss Marple se encontró estudiando no solo el misterioso rastro rojo en el retrato, sino también los rostros de quienes habían presenciado su aparición. Había verdadero asombro y dolor, sin duda, pero también otras emociones en juego. Tal vez miedo, y algo que podría haber sido culpa. Lo teatral de los acontecimientos de la noche la inquietaba. En su experiencia, cuando algo parecía diseñado para producir un efecto específico, normalmente había alguien que se había preocupado de asegurarse de que dicho efecto se lograra exactamente según lo planeado. La mañana siguiente a la tragedia en la casa de Greyfriars amaneció con esa claridad particular que a veces sigue a los sucesos impactantes, como si el propio aire hubiera sido lavado por las penas de la noche. Miss Marple llegó a la casa poco después de las 9, supuestamente para ofrecer sus condolencias a la viuda afligida, pero en realidad atraída por esas inconsistencias que la habían mantenido despierta durante la madrugada. Encontró a Winifred Price en la sala de la mañana, con una taza de té intacta enfriándose en su codo, mientras miraba el jardín donde su esposo había planeado plantar sus nuevas rosas. La compostura de la mujer era admirable, aunque Miss Marple percibió esa fragilidad quebradiza que suele acompañar al shock antes de dar paso a los procesos naturales del duelo. «Qué amable de su parte venir, Miss Marple», dijo Winifred, levantándose para recibir a su visitante. «Me temo que soy una compañía bastante pobre esta mañana. Todo parece tan irreal. Estas pérdidas repentinas siempre lo parecen, querida. La mente requiere tiempo para aceptar lo que el corazón ya sabe». Miss Marple se acomodó en la silla frente a ella, notando cómo la luz matinal revelaba nuevas líneas alrededor de los ojos de la viuda. «Espero que no le moleste que le pregunte, pero me preguntaba si la señorita Bellamy todavía estará aquí».
Me encontré bastante curiosa acerca de su trabajo de restauración. Está guardando sus cosas en el salón. Una joven muy dedicada. Insiste en dejar todo en perfecto orden. A pesar de, bueno, a pesar de todo. Encontraron a Iris Bellamy arrodillada junto a un estuche abierto que hablaba de un rigor profesional impecable. Cada herramienta y frasco tenía su lugar designado, asegurado con correas de cuero y acolchado protector. Levantó la vista al verlas entrar, con el rostro mostrando la fatiga de una noche sin dormir. Señora Price. Miss Marple. Espero no estar estorbando. Quería asegurarme de que todo quedara debidamente guardado antes de marcharme. Miss Marple se acercó al estuche con la curiosidad inocente de una anciana interesada en la artesanía. ¿Qué equipo tan fascinante tiene, querida? No tenía idea de que el trabajo de restauración requiriera tanta precisión. El estuche era, en efecto, una maravilla de organización. Pequeñas jeringas de vidrio encajaban en compartimentos a medida junto a frascos con diversas soluciones, sus etiquetas escritas con la letra ordenada de iris, barniz al espíritu, cola de piel de conejo, blanco de titanio, sombra tostada. Una diminuta lámpara de alcohol con accesorios de latón ocupaba una esquina, mientras pinceles de varios tamaños estaban dispuestos con precisión militar. Cada pintura presenta sus propios desafíos, explicó Iris, recuperando algo de su entusiasmo profesional. El Ellanena Gray requirió cuidados particulares. El artista original había usado técnicas bastante poco convencionales, y hubo intentos previos de restauración que fueron, digamos, menos que exitosos. Miss Marple se inclinó más cerca, sus ojos atentos captando los detalles. ¿Y estas pequeñas jeringas? ¡Qué ingenioso! Sirven para inyectar cola bajo la pintura que se levanta, dijo Iris, levantando uno de los pequeños instrumentos de vidrio. Cuando la capa pictórica comienza a separarse del lienzo, a veces se puede salvar introduciendo cuidadosamente un agente aglutinante debajo. Requiere una mano muy firme y mucha paciencia. Me lo imagino. ¿Y esta botella de aquí? Preguntó Miss Marple, señalando un frasco oscuro lleno de un líquido dorado. Barniz Damar, la capa protectora final. Debería oler un poco a resina de pino, aunque después de lo de ayer, encuentro que ya no puedo confiar del todo en mis sentidos. Miss Marple aceptó la botella y retiró el corcho con dedos cuidadosos. El aroma que emergió era en efecto resinoso y limpio, nada parecido al olor dulce y acre que recordaba de la noche anterior. Volvió a poner el corcho pensativamente. Mencionó que dejaban la lámpara encendida para ayudar al barniz a curar. ¿Es una práctica común? Oh, sí, bastante estándar. El calor acelera el proceso químico, ayuda a eliminar cualquier nubosidad o velo en la superficie final. Aunque debo decir que esa lámpara en particular parecía mucho más potente de lo necesario. Me pregunté si tal vez habían colocado la bombilla equivocada. Mientras hablaban, la atención de Miss Marple fue atraída por algo que parecía extrañamente fuera de lugar entre los suministros perfectamente ordenados de restauración. Detrás del riel inferior del estuche, atrapado contra el forro de cuero, había un pequeño mechón de algodón. Pero no era del blanco prístino que cabría esperar en un equipo profesional. En cambio, tenía un tinte rosado, demasiado brillante y artificial para ser el resultado de pigmentos tradicionales. ¡Qué curioso!, murmuró, tomando el algodón con delicados dedos. Iris siguió su mirada y frunció el ceño. Eso no debería estar ahí. Siempre soy extremadamente cuidadosa con la limpieza de mis materiales. La contaminación cruzada puede arruinar semanas de trabajo. El algodón se sentía ligeramente pegajoso al tacto, y cuando Miss Marple lo sostuvo a la luz, pudo ver que había sido saturado con una sustancia que se había secado en una película brillante. El color se parecía notablemente a lo que habían presenciado la noche anterior fluyendo por el corpiño pintado de Eleanor Gay. Señorita Bellamy, dijo suavemente, me pregunto si podría complacer la curiosidad de una anciana. Ayer mencionó que la sangre verdadera se comportaría de forma diferente sobre el barniz. ¿Podría explicarlo? El interés profesional de la joven se encendió claramente. Por supuesto. La sangre contiene proteínas que reaccionan con ciertos compuestos químicos. En una superficie adecuadamente barnizada, la sangre fresca tendería a formar gotas al principio, sí, pero a medida que comenzara a coagular, perdería su apariencia brillante y se volvería mate. El color también cambiaría hacia el marrón a medida que el hierro de la hemoglobina se oxidara. Pero lo que vimos permaneció rojo brillante y brillante todo el tiempo. Exactamente. Lo que sugiere que no era sangre en absoluto, sino algo diseñado para imitar la apariencia inicial de la sangre sin su comportamiento químico natural. Wilfred,
que había estado escuchando esta discusión técnica con la expresión ausente de quien tiene la mente en otro lugar, de repente intervino. No dejo de pensar en el olor. Había algo tan familiar en él, pero no logro ubicarlo. Miss Marple asintió con gesto alentador. El sentido puede ser poderosamente evocador. ¿A qué me recordó? Creo que a algo de la cocina. Quizás cuando la cocinera está haciendo conservas, se detuvo, frunciendo el ceño en concentración, o cuando prepara el aderezo de ensalada para la cena del personal. Ese olor agrio y dulce cuando el vinagre y el azúcar se calientan juntos. Esta observación le pareció a Miss Marple particularmente significativa. Se disculpó y se dirigió a la cocina, donde encontró a la señora Barnes dirigiendo la preparación de un almuerzo sencillo con la misma atención metódica que aportaba a todos sus deberes. Señora Barnes, espero que no le importe que le pregunte, pero me preguntaba si alguien había estado usando la cocina ayer para alguna preparación inusual. La ama de llaves pareció desconcertada. ¿Inusual, señorita? Tal vez alguien preparando algo dulce, o que implicara vinagre. La expresión de la señora Barnes se aclaró. Oh, seguro que se refiere al joven señor Hugh. Bajó antes de que llegaran los invitados, dijo que necesitaba algo para alegrar una salsa de postre, pidió una cacerola pequeña, y hasta la lavó él mismo, lo cual fue considerado. Miss Marple examinó la cacerola en cuestión, que la señora Barnes sacó del escurreplatos. En el fondo y los costados había unos anillos rojizos, restos de un jarabe que había sido calentado y reducido. Al humedecerse el dedo y tocar uno de esos anillos, se disolvió fácilmente, manchando su piel de un rojo brillante, sorprendentemente similar al que había aparecido en el retrato de Eleanor Gay. ¿Mencionó el señor Hugh qué tipo de postre estaba preparando? No específicamente, señorita, aunque sí preguntó por la glicerina. Guardamos una botella en la despensa para los puddings de Navidad. Les mantiene la humedad, ¿sabe? Miss Marple sí lo sabía. También sabía que la glicerina mezclada con cochinilla creaba una sustancia brillante y viscosa, que fluía lenta y dramáticamente al calentarse, y que olía vagamente vinagre y dulzura al ser hervida. Al regresar al salón, su mente trabajaba con la precisión metódica que había resuelto tantos enigmas a lo largo de los años. Las piezas empezaban a encajar con el clic satisfactorio de un mecanismo bien hecho, aunque el cuadro que formaban era más oscuro de lo que había supuesto al principio. La naturaleza teatral de los sucesos de la noche anterior se volvía más clara, pero con ella llegaba la inquietante realización de que alguien había hecho un esfuerzo considerable para crear una distracción espectacular. La pregunta era, ¿por qué había sido necesaria una representación tan elaborada, y qué se había querido ocultar? La siguiente visita de Miss Marple fue al señor Dudley Cribb, a quien encontró en su taller en pleno trabajo. Un lugar ordenado, que olía agradablemente a virutas de madera y aceite de linaza. El vidriero estaba inclinado sobre una delicada pieza de vidrio victoriano, sus manos curtidas moviéndose con la seguridad de años de práctica. La señorita Marple, ¿verdad? Dijo, levantando la vista con cortesía. Terrible lo de Greyfriars ayer. El pobre señor Price parecía un caballero decente, a pesar de sus maneras londinenses. En efecto, fue impactante, respondió Miss Marple, acomodándose en la silla de madera que le ofreció. Espero que no le moleste que le visite, pero sentí curiosidad por su trabajo en el marco del retrato. Tan hermosa artesanía. El rostro curtido de Cribb mostró orgullo. Trabajo victoriano, ese marco. Auténtico dorado sobre yeso. Nada de esas tonterías modernas de composición. Aunque debo decir que quien lo manejó la última vez no le mostró mucho respeto. ¿De qué manera? El alambre de colgar, para empezar. Cuando llegué ayer por la mañana para hacer los ajustes finales, lo encontré en pésimas condiciones. Desgastado en 2 sitios, torcido donde no debía. Milagro que no se hubiera desplomado todo. Miss Marple se inclinó, interesada. ¿Así que lo reemplazó por completo? Tuve que hacerlo, por seguridad. Usé alambre trenzado de verdad, de los que no fallan. Pero le diré lo que me desconcertó. Dejó sus herramientas y sacó de un armario un trozo de alambre de cuadro claramente deteriorado. Un extremo mostraba el lazo prolijo de una instalación profesional, pero el otro estaba asegurado con lo que Miss Marple reconoció como un arreglo torpe y amateur. Ese no es un nudo de enmarcador, dijo Cribb con desprecio profesional. Eso es lo que una ama de casa usaría para atar un paquete. Un simple nudo llano que se deslizaría bajo peso. Peligroso, especialmente en una pieza tan pesada como el retrato gris. Miss Marple examinó el alambre con atención. ¿Está completamente seguro de que venía del marco del retrato?
Lo vi con mis propios ojos cuando bajé el cuadro. Alguien había estado allí, seguro. Y no recientemente. El desgaste del marco mostraba que llevaba tiempo colgado de manera incorrecta. Esta información le pareció muy significativa. Cuando volvió a colgar el retrato, ¿notó algo más extraño? Cribb se rascó la barbilla, pensativo. Bueno, había una especie de pegajosidad en la parte inferior. Al principio pensé que era barniz viejo, pero se sentía raro. Demasiado espeso, demasiado grasiento, si me entiende. ¿Grasiento? Sí. Como si alguien hubiera manipulado el marco con las manos sucias. Naturalmente lo limpié, pero me pareció extraño. La señorita Bellamy lleva todo con orden, no habría dejado el marco en ese estado. Miss Marple reflexionó sobre esa información mientras regresaba a St. Mary Mead. El panorama que surgía le preocupaba cada vez más. Alguien había manipulado el sistema de sujeción del retrato, y lo había hecho con mucha menos destreza que el señor Cribb. La cuestión era cuándo había ocurrido esa manipulación, y, más importante aún, ¿por qué? Encontró al inspector Slack en la comisaría, luchando con papeles y con la expresión de un hombre que encontraba las tareas administrativas mucho menos satisfactorias que el trabajo policial directo. Ah, señorita Marple, dijo, mirándola con la paciencia cansada que reservaba a las interferencias bien intencionadas. Supongo que viene por lo de Greyfriars. No hay misterio alguno, me temo. El doctor Addox confirmó que fue el corazón. Puro y simple. Estoy segura de que tiene razón, inspector, aunque me preguntaba por el retrato y su comportamiento inusual. Slack hizo un gesto despectivo. Casas viejas, cambios de temperatura, humedad, esas cosas pasan con pinturas antiguas. Nada sobrenatural, puede estar segura. Oh, estoy de acuerdo. Nada sobrenatural en absoluto. Aunque tuve una conversación interesante con el señor Cribb sobre el alambre del cuadro. Ella relató las observaciones del vidriero sobre el nudo amateur y el residuo graso en el marco. Slack escuchó con impaciencia creciente, considerando aquella información irrelevante para lo que él veía como un caso simple de muerte natural. Incluso si alguien manipuló el alambre, dijo al fin, ¿qué tiene eso que ver con que al señor Price le fallara el corazón? No querrá sugerir que la caída del retrato lo asustó hasta matarlo. No exactamente, respondió Miss Marple con suavidad. Aunque sí creo que la coincidencia de los hechos es curiosa. El retrato sangrando justo en el momento de la revelación. La repentina enfermedad del señor Price inmediatamente después. ¿Coincidencia? Coincidencia, replicó Slack con firmeza. Nada más que coincidencia. Pero Miss Marple no estaba convencida. Mientras caminaba de regreso por las calles del pueblo, su mente repasaba cada elemento del rompecabezas. El nudo amateur sugería a alguien sin experiencia en técnicas de enmarcado. El residuo graso indicaba manipulación poco cuidadosa. Y pensó también en la nerviosidad de Hugh Price con el enchufe eléctrico, su insistencia en ayudar con asuntos técnicos que no eran de su competencia. Había en su comportamiento algo que la inquietaba, esa cualidad de naturalidad forzada que a menudo delataba a quienes se esfuerzan demasiado por parecer tranquilos. La cochinilla y la glicerina de la cocina creaban un cuadro de preparación deliberada, alguien planeando un efecto teatral con cuidadosa atención al tiempo y al impacto visual. Pero una puesta en escena tan elaborada sugería un propósito más allá de una simple travesura. En la experiencia de Miss Marple, cuando la gente llegaba a tales extremos para crear engaño, normalmente era para ocultar algo mucho más serio que una broma práctica. Al llegar a la verja de su cabaña, se detuvo a considerar la secuencia de los acontecimientos una vez más. El retrato había sido manipulado por alguien con habilidades domésticas más que profesionales. Una sustancia diseñada para imitar la sangre había sido preparada en la cocina. El sangrado había ocurrido en el momento preciso para crear el máximo impacto dramático. Y en la confusión que siguió, Alistair Price había muerto solo en su estudio. Cuanto más lo pensaba, más convencida estaba Miss Marple de que el sangrado sobrenatural del retrato de Eleanor Gay no había sido ni sobrenatural ni accidental. Había sido cuidadosamente escenificado por alguien que necesitaba que toda la reunión se concentrara en otra parte, mientras él atendía un asunto mucho más mortal. La pregunta que quedaba era, ¿quién había tenido tanto la oportunidad como el motivo para orquestar un engaño tan elaborado, y qué esperaba lograr en esos minutos cruciales, cuando todas las miradas estaban fijas en la visión imposible de un cuadro que parecía sangrar? A la mañana siguiente, el inspector Slack llegó a la cabaña de Miss Marple en un estado de considerable agitación. Se quedó en su puerta, su compostura oficial algo alterada,
sujetando una carpeta manila que manejaba como si contuviera malas noticias. Supongo que querrá saber sobre la autopsia, dijo sin preámbulos, aceptando su invitación a entrar con el aire de un hombre que encontraba su deber desagradable. El doctor Haydock tenía razón sobre el corazón, pero hay uno o dos detalles que han levantado preguntas. Miss Marple lo acomodó en su sala con una taza de té y esperó con la paciencia que había aprendido era a menudo más eficaz que la pregunta directa. La cuestión es, continuó Slack, removiendo su té con un vigor innecesario, que, aunque la causa de la muerte fue ciertamente un paro cardíaco, hubo algunas irregularidades que el forense considera que deben investigarse más a fondo. ¿Qué tipo de irregularidades, inspector? Bueno, para empezar, había una pequeña punción en el pliegue de su brazo izquierdo. Una cosa diminuta, apenas visible, pero definitivamente allí. El doctor Haydock la notó durante su examen inicial, pero la desestimó como insignificante. Dijo que parecía la marca que podría dejar una tachuela de tapicero. Miss Marple dejó la taza de té con precisión cuidadosa. Y ahora el patólogo dice que es más consistente con una punción de aguja. Muy fina, probablemente de tipo médico. La pregunta es, ¿qué, si es que algo, pudo haberse inyectado? Esta información confirmó ciertas sospechas que se habían estado formando en la mente de Miss Marple. No supongo que hubiera otros hallazgos inusuales. Slack consultó su carpeta con desgana. El contenido del estómago mostró rastros de la cereza que había estado bebiendo, pero también algo que podría haber sido sal volátil. La señora Price mencionó que fue a buscar sales aromáticas cuando su esposo se sintió débil. ¿Por sugerencia de quién? Del joven Hugh Price. Según la declaración, notó que su tío se veía pálido y sugirió que ella buscara las sales en el botiquín. Slack levantó la vista de sus notas. Todo perfectamente normal dadas las circunstancias. Miss Marple se levantó y se dirigió a la ventana, desde donde podía observar la tranquila calle del pueblo mientras su mente trabajaba con esta nueva información. Inspector, me pregunto si me permitiría examinar el estudio del señor Price. Me doy cuenta de que puede parecer una petición inusual, pero siento curiosidad por las circunstancias precisas de su muerte. La expresión de Slack sugería que encontraba esta petición tanto inusual como poco bienvenida. Pero su experiencia con las intuiciones de Miss Marple, aunque las reconociera de mala gana, acabó imponiéndose sobre su escepticismo oficial. Una hora más tarde estaban juntos en el estudio de Alistair Price, una sala que reflejaba la naturaleza metódica de su difunto ocupante. El escritorio estaba dispuesto con precisión matemática, papeles archivados en pilas ordenadas, plumas alineadas con exactitud militar. Era, reflexionó Miss Marple, el espacio de trabajo de un hombre que apreciaba el orden y el control. Lo encontraron en esa silla, indicó Slack, señalando el sillón de cuero junto a la ventana. Cabeza hacia atrás, brazos relajados. El doctor Haydock dijo que fue tan pacífico como quedarse dormido. Miss Marple se acercó a la silla con cuidadosa atención al detalle. Sobre una mesita al lado descansaba un decantador de cristal medio lleno de brandy y dos copas, ninguna de las cuales parecía haber sido usada. También había una pequeña botella marrón, con el corcho quitado, que reconoció como conteniendo sal volátil. La señora Price trajo las sales aromáticas. Según su declaración, sí. Aunque para cuando regresó con ellas, su esposo ya estaba más allá de cualquier ayuda. Miss Marple examinó la botella pensativamente. El fuerte olor amoniacal de la sal volátil era claramente evidente, pero debajo detectó algo más, una dulzura tenue que le resultaba familiar. En el escritorio cercano había una chequera abierta, sus páginas revelando la planificación financiera meticulosa que había caracterizado el enfoque de Alistair Price en los negocios. ¡Qué curioso!, murmuró, estudiando más de cerca la chequera. Esta página parece haber sido preparada para escribir un cheque, pero quedó sin firmar. Slack se inclinó sobre su hombro. Extendido a nombre de Hugh Price, por una suma considerable. Quizá el anciano planeaba ayudar a su sobrino con alguna dificultad económica. Miss Marple notó que la cantidad era, en efecto, sustancial, suficiente para resolver la mayoría de los problemas monetarios de un joven. También observó que el cheque llevaba la fecha de ayer, lo que sugería que había sido preparado el mismo día de la presentación del retrato. Su atención se dirigió entonces a la ropa de Alistair Price, que había sido dejada sobre una silla a la espera de que la familia decidiera qué hacer con ella. El puño izquierdo de su camisa estaba desabotonado, advirtió, y la manga mostraba señales de haber sido remangada ligeramente. Para un hombre conocido por su cuidado en la apariencia personal, aquello parecía extrañamente descuidado. Inspector,
Mencionó que la señora Price fue a buscarlas al volátil por sugerencia de su sobrino. ¿Cuánto tiempo estuvo ausente? Slack consultó sus notas. Ella calculó unos 5 minutos, dijo que tuvo que buscar la botella, ya que no estaba en su lugar habitual en el botiquín. Y durante esos 5 minutos, ¿quién se quedó con el señor Price? El joven Hugh. Según las declaraciones, dijo que permaneció vigilando a su tío mientras la señora Price iba por las sales. Esta cronología preocupó mucho a Miss Marple. 5 minutos era un tiempo significativo, especialmente cuando un hombre supuestamente sufría problemas cardíacos. También era, reflexionó, tiempo más que suficiente para que alguien con conocimientos médicos administrara una inyección a una persona que ya se sentía mal y quizá no notara un pequeño pinchazo de aguja. Se dirigió a la ventana donde supuestamente Alistair Price había buscado aire fresco. La ventana estaba, en efecto, abierta, aunque solo unos centímetros. Para un hombre con sensación de sofoco, parecía una medida insuficiente. Inspector, dijo en voz baja, creo que debemos considerar la posibilidad de que la muerte del señor Price no haya sido tan natural como pareció al principio. El rostro de Slack adoptó la expresión de un hombre que veía su mundo sencillo volverse innecesariamente complicado. Está sugiriendo asesinato. ¿Pero cómo? La autopsia mostró fallo cardíaco. Claro y simple. Fallo cardíaco, sí. Pero existen sustancias que pueden inducir tal fallo en un hombre cuyo corazón ya está bajo estrés. Una embolia de aire, por ejemplo, introducida directamente en el torrente sanguíneo sería prácticamente indetectable y causaría un paro cardíaco casi inmediato. Pero eso requeriría conocimiento médico, equipo especializado. Miss Marple pensó en el estuche de restauración de Iris Bellamy, con su variedad de finas jeringas, instrumentos diseñados para un trabajo de precisión que requería manos firmes y medidas cuidadosas. Ella pensó también en la energía nerviosa de Hugh Price alrededor de las conexiones eléctricas, su insistencia en ser útil con los asuntos técnicos, su conveniente presencia durante los minutos cruciales en que su tío agonizaba. Me temo, inspector, que estamos tratando con un crimen de considerable sofisticación. El retrato sangrante no fue un fenómeno sobrenatural, sino una distracción cuidadosamente planeada, diseñada para desviar la atención del verdadero asunto de la velada. La reacción del inspector Slack a la teoría de Miss Marple fue, como era de esperar, escéptica, pero ella pudo ver cómo las semillas de la duda comenzaban a echar raíces detrás de su rechazo oficial. La herida punzante, el cheque sin firmar, la oportuna vigilancia solitaria de Hugh Price junto a su tío moribundo. Estos detalles, individualmente insignificantes, empezaban a formar un patrón que ni siquiera la determinación de Slack de ver las cosas de manera simple podía ignorar por completo. Incluso suponiendo que tenga razón en lo del embolismo aéreo, dijo, claramente incómodo con la terminología médica, ¿cómo iba alguien a saber hacer tal cosa? No es precisamente conocimiento común, ¿verdad? Miss Marple había estado considerando precisamente esa pregunta durante su caminata de regreso al pueblo. Creo que debemos observar más de cerca quién tuvo tanto la oportunidad como el conocimiento para intentar algo así, quizás más importante, quién tuvo acceso al equipo necesario. Se encontró pensando en teteras y bombas, en todos los procesos domésticos y mecánicos que dependían del movimiento de aire y líquido. Su sobrino Raymond, que trabajaba en investigación médica, le había explicado una vez lo peligrosas que podían ser las burbujas de aire en las inyecciones intravenosas. Incluso una pequeña cantidad, había dicho, puede causar bloqueos fatales en el sistema circulatorio. La mañana siguiente trajo una visitante inesperada a la cabaña de Miss Marple. Iris Bellamy estaba en la puerta, su compostura profesional mostrando signos de tensión. Las manos de la joven temblaban ligeramente al aceptar la invitación para entrar, y su habitual aire de competente seguridad había dado paso a algo que se acercaba a la desesperación. Miss Marple, espero que me perdone la intromisión, pero me encuentro en una posición sumamente peculiar. El inspector Slack ha estado haciendo preguntas sobre mi equipo de restauración, en particular sobre mis jeringas. No puedo evitar sentir que me sospecha de alguna fechoría en relación con la muerte del señor Price. Miss Marple acomodó a su visitante en la sala de estar y la observó cuidadosamente. Había una angustia genuina en la actitud de la joven, pero también algo más, una cualidad de conocimiento reprimido que sugería que sabía más de lo que había revelado hasta entonces. Imagino que sus preguntas surgieron de los hallazgos del médico forense, dijo Miss Marple con suavidad. ¿Hubo evidencia de una herida punzante, me parece? Iris se sobresaltó visiblemente. ¿Una herida punzante? Pero seguramente eso no podría tener nada que ver con, quiero decir,
Mis jeringas están diseñadas para trabajos de restauración, no para. Se detuvo, su rostro palideciendo. Miss Marple, debo contarle algo que me ha preocupado enormemente. Por favor, hágalo, querida. Cuando estaba guardando mi equipo ayer por la mañana, descubrí que faltaba una de mis jeringas. Una pequeña, de calibre muy fino, la que uso para trabajos delicados bajo pintura suelta. Al principio pensé que podía haberla extraviado, pero siempre soy tan cuidadosa con mis herramientas. Esta confesión le pareció a Miss Marple sumamente significativa. ¿Cuándo notó por primera vez que había desaparecido? Ese es el problema. No puedo estar segura. Usé todo mi equipo durante el trabajo de restauración, pero no hice un inventario completo hasta que me estaba preparando para marcharme. La jeringa pudo haber estado desaparecida durante días sin que yo me diera cuenta. Miss Marple sirvió té y consideró esta información con cuidado. ¿Quién habría tenido acceso a su equipo durante su trabajo en Greyfriars? Bueno, cualquiera en la casa, supongo. Dejé mi estuche en el salón la mayor parte del tiempo, aunque lo llevé a la cocina una vez cuando necesité mezclar un poco de cola de piel de conejo. La señora Barnes fue muy servicial al proporcionarme una pluma fuente limpia y acceso a la cocina. Y alguien mostró un interés particular en sus herramientas. Iris vaciló, claramente reacia a arrojar sospechas sobre alguien. Hugh Price sí hizo varias preguntas sobre el proceso de restauración. Parecía genuinamente curioso acerca de los aspectos técnicos, especialmente sobre cómo se inyectan agentes estabilizadores bajo la pintura suelta. Le demostré la técnica usando una de mis jeringas más pequeñas. Miss Marple sintió que las piezas del rompecabezas se movían hacia un patrón más claro. ¿Él mismo manipuló la jeringa? Sí, de hecho. Quiso entender qué tan firme debía ser la mano, cuánta presión aplicar. Fue bastante cuidadoso con ella, debo decirlo, más delicado en su toque de lo que habría esperado de un joven. La conversación fue interrumpida por la llegada del inspector Slack, cuya expresión sugería que había estado siguiendo su propia línea de investigación con resultados dispares. Saludó a Miss Bellamy con una cortesía cuidadosa, reservada para aquellos que podían ser tanto testigos como sospechosos. Señorita Bellamy, me alegra encontrarla aquí. He estado hablando con el Dr. Haydock sobre los aspectos técnicos de este caso, y ha planteado algunos puntos interesantes sobre procedimientos y equipos médicos. La compostura de Iris se resquebrajó ligeramente. Inspector, ya le expliqué a Miss Marple acerca de la jeringa desaparecida. No tenía motivo alguno para dañar al señor Price. De hecho, su muerte me ha costado una valiosa comisión, ya que la señora Price, comprensiblemente, decidió no proceder con el segundo retrato que él había planeado restaurar. Las cejas de Slack se arquearon ante esta noticia. ¿Iba a haber otra restauración? Sí. Una pieza compañera de Jenna Gray, un retrato de su esposo en igual mal estado. El señor Price estaba bastante entusiasmado con el proyecto y había hablado de tener el trabajo terminado antes del otoño. Esta información añadió otra dimensión al caso. Si Alistair Price había estado planeando futuros gastos en restauración de arte, sugería que sus dificultades financieras, si existían, no eran tan graves como se suponía. Miss Marple volvió a la cuestión del motivo. El cheque sin firmar sugería que Hugh necesitaba dinero, pero la suma involucrada era sustancial, no una cantidad que se prestara por deudas triviales. Pensó en los problemas de juego de su propio sobrino en su juventud, en cómo la desesperación financiera podía llevar a personas por lo demás decentes a medidas desesperadas. Inspector, dijo pensativa, me pregunto si ha tenido ocasión de indagar en las circunstancias financieras de Hugh Price. La expresión de Slack se endureció. De hecho, lo he hecho. El joven ha estado viviendo muy por encima de sus posibilidades durante algún tiempo, deudas de juego, en su mayoría, y algunas inversiones desafortunadas. Su tío lo había estado ayudando, pero aparentemente con condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Transparencia financiera total, para empezar. Nada de más apuestas, una contabilidad estricta de todos los gastos, y si el joven Hugh incumplía el acuerdo, la ayuda se detendría de manera permanente. Miss Marple asimiló esta información con creciente certeza sobre la dirección de su investigación. Un hombre desesperado por dinero, enfrentando la perspectiva de que su salvavidas financiero fuera cortado, podría, en efecto, recurrir a medidas desesperadas, particularmente si poseía el conocimiento técnico para hacer que un asesinato pareciera una muerte natural. Hay algo más, continuó Slack, a regañadientes. El Dr. Haydock mencionó que un embolismo aéreo, si es lo que enfrentamos,
no necesariamente requeriría una gran cantidad de aire. Incluso unos pocos centímetros cúbicos, inyectados directamente en una vena, podrían causar un paro cardíaco fatal en un hombre cuyo corazón ya estuviera bajo estrés. Los detalles médicos pintaban un cuadro escalofriante de un asesinato calculado, disfrazado de ataque al corazón. Miss Marple pensó en la actitud servicial de Hugh Price, su insistencia en quedarse con su tío mientras Wilfred traía las sales aromáticas. Los 5 minutos cruciales durante los cuales se pudo haber administrado una pequeña y precisa inyección a un hombre que ya se sentía mal y que difícilmente notaría un diminuto pinchazo de aguja. Pero el retrato sangrante seguía siendo la clave para comprender el verdadero alcance del crimen. Una distracción tan elaborada solo podía haber sido diseñada por alguien que necesitaba que todas las miradas en la habitación estuvieran concentradas en otra parte mientras cometía un asesinato. La siguiente investigación de Miss Marple la llevó de nuevo a la cocina de la casa Greyfriars, donde la señora Barnes dirigía la preparación de lo que probablemente sería una de las últimas comidas servidas en la casa en algún tiempo. La naturaleza metódica del ama de llaves había mantenido el hogar funcionando sin problemas a pesar de la tragedia, pero había una cualidad contenida en sus movimientos que hablaba de una pena genuina por su empleador. Señora Barnes, dijo Miss Marple con suavidad, espero que no le importe que vuelva con unas preguntas más. Me siento curiosa acerca de los arreglos domésticos el día de la inauguración. El ama de llaves se secó las manos en el delantal y le prestó a Miss Marple toda su atención. Por supuesto, señorita. Lo que pueda hacer para ayudar. Ha sido un choque perder al señor Price tan de repente. Era un empleador considerado, siempre atento a las necesidades de la casa. Creo que mencionó que Hugh Price había usado la cocina para preparar algo que involucraba cochinilla. La señora Barnes asintió, moviéndose para recuperar la cacerola que ya había mostrado a Miss Marple anteriormente. Dijo que era para algún tipo de guarnición o salsa. Muy particular con ello. Quería que la cochinilla se calentara suavemente y preguntó específicamente por glicerina. Miss Marple examinó la cacerola más de cerca esta vez, notando no solo los anillos rojizos alrededor del fondo, sino también la manera en que se habían secado en capas distintas, lo que sugería que la mezcla había sido reducida lenta y cuidadosamente. El residuo, cuando lo tocó con un dedo humedecido, se disolvió fácilmente en una mancha carmesí brillante que olía levemente dulce y punzante. ¿El señor Hugh parecía familiarizado con los procedimientos de cocina? Algunos jóvenes son bastante inútiles en la cocina. Oh, no, señorita. Se desenvolvía bien, pidió el equipo adecuado, entendía sobre controlar el calor. Dijo que su madre le había enseñado algunas bases cuando era más joven, antes de fallecer. La expresión de la señora Barnes se suavizó con el recuerdo. Pobre chico, estaba bastante dedicado a ella. El señor Price solía decir que era lo único que mantenía a Hugh de hundirse por completo. Este vistazo al carácter de Hugh Price añadió otra capa a la comprensión del caso por parte de Miss Marple. Un joven con suficiente conocimiento doméstico para crear convincentes efectos teatrales, cuya pena por su madre podría haber complicado su relación con la nueva esposa de su tío. Cuando preparó esta mezcla de cochinilla, limpió bien después. Muy particular en eso. Lavó la cacerola él mismo, limpió la superficie de trabajo, dijo que no quería dejar ningún desorden para el personal en un día tan importante. La señora Barnes hizo una pausa, frunciendo el ceño ligeramente. Aunque, ahora que lo pienso, sí preguntó sobre quitar manchas de tela. Dijo que le preocupaba gotear algo en su buena ropa. Miss Marple encontró interesante este detalle. ¿Qué le recomendó? Agua fría primero, luego un poco de vinagre blanco si la mancha resultaba obstinada. Funciona en casi todo, incluida la cochinilla. El ama de llaves se dirigió a un armario y sacó una botella de vinagre blanco. Esto fue lo que le di para llevar arriba, aunque lo devolvió sin usar, dijo que había conseguido arreglárselas sin ello al final. La mención del vinagre llevó a Miss Marple de nuevo al aroma distintivo que había detectado cerca del marco del retrato. La combinación de cochinilla, glicerina y vinagre produciría, en efecto, el olor dulce y punzante que la había intrigado durante la inauguración. El inspector Slack llegó justo cuando concluía su conversación con la señora Barnes, y su expresión sugería que había estado siguiendo líneas de investigación similares con resultados que confirmaban sus crecientes sospechas. He estado hablando con el banco, anunció sin preámbulos. Las deudas del joven Hugh Price son aún más serias de lo que comprendía al principio. Debe dinero a gente muy desagradable, del tipo que no espera pacientemente el pago. ¿Qué tan serias?, preguntó Miss Marple.
Lo bastante como para que hubiera recibido lo que podríamos llamar advertencias finales. Del tipo que sugiere consecuencias físicas si la deuda no se liquida pronto. Slack consultó su libreta con sombría satisfacción. La cantidad de ese cheque sin firmar habría cubierto exactamente sus obligaciones, con un poco de sobra para gastos inmediatos. Miss Marple consideró esta información junto a lo que había aprendido en la cocina. El cuadro que emergía era el de un joven bajo una presión extrema, enfrentando consecuencias que podían ir mucho más allá de la ruina financiera. Tal desesperación podía, en efecto, llevar a alguien al asesinato, particularmente si poseía los conocimientos técnicos y las habilidades teatrales para hacerlo parecer accidental. Inspector, alguien ha examinado los efectos personales de Hugh Price, su habitación, sus pertenencias. De hecho, tengo una orden para hacerlo. La señora Price ha dado permiso, aunque parece desconcertada por la sugerencia de que su sobrino pudiera estar implicado en algo indebido. Encontraron la habitación de Hugh en un estado de cuidadosa organización que parecía en desacuerdo con su supuesta irresponsabilidad financiera. Su ropa estaba ordenada con esmero, sus objetos personales colocados con precisión. Pero fue lo que hallaron en su maletín de viaje lo que proporcionó la evidencia más condenatoria. Anidada entre sus artículos de tocador, envuelta cuidadosamente en un pañuelo, había una pequeña jeringa de cristal del tipo usado para trabajos de restauración fina. La aguja estaba limpia, pero restos de un residuo pegajoso alrededor del émbolo sugerían un uso reciente. Bueno, dijo Slack con sombría satisfacción, eso parece zanjar la cuestión de la jeringa desaparecida. Pero Miss Marple examinaba otra cosa que había encontrado en el maletín, un pequeño frasco casi vacío que había contenido glicerina. La etiqueta estaba parcialmente desgastada, pero lo suficiente permanecía para identificar su contenido. Cuando lo sostuvo a la luz, pudo ver rastros de color rojo alrededor del borde. Guardó la evidencia, murmuró. Qué descuidado de su parte. O muy confiado, replicó Slack. Quizás pensó que nadie sospecharía jamás la conexión entre un retrato sangrante y la muerte de su tío. Cuando se preparaban para abandonar la habitación, Miss Marple notó un último detalle que le pareció significativo. En el tocador de Hugh yacía un pequeño papel con lo que parecían ser cálculos escritos en su letra pulcra. Las cifras correspondían exactamente a sus deudas conocidas, con anotaciones sobre tasas de interés y fechas límite. Al final del papel, en la misma cuidadosa caligrafía, estaban las palabras, después de la inauguración. La frase parecía confirmar lo que Miss Marple ya sospechaba, que Hugh Price había planeado el asesinato de su tío para coincidir con la restauración del retrato, usando el efecto teatral del sangrado como la distracción perfecta mientras administraba una inyección fatal. Inspector, dijo en voz baja, creo que tenemos suficiente evidencia para efectuar un arresto, pero pienso que sería instructivo confrontar al señor Hugh con lo que hemos descubierto. A veces la verdad de un crimen se vuelve más clara cuando el perpetrador se ve obligado a explicar sus acciones. Slack asintió con gravedad. Lo haré llevar a la comisaría, aunque sospecho que reclamará inocencia hasta el mismo momento en que le presentemos esa jeringa. Al salir de la casa Greyfriars, Miss Marple reflexionó sobre la tragedia de un joven cuya desesperación lo había llevado a destruir a la misma persona que podría haber sido su salvación. Alistair Price había estado preparando ayudar a su sobrino una vez más, como lo evidenciaba el cheque sin firmar, pero la impaciencia de Hugh, combinada con su miedo a las consecuencias de sus deudas, lo había impulsado a asesinar al tío que no le había mostrado más que paciencia y generosidad. El retrato sangrante había sido una obra maestra de distracción, pero como todos los efectos teatrales, había requerido una preparación cuidadosa y una sincronización precisa. Eran estos mismos elementos los que, en última instancia, demostrarían ser la perdición de Hugh Price. El arresto de Hugh Price fue programado para la mañana siguiente, pero Miss Marple se sintió atraída de nuevo a la casa Greyfriars una última vez. Había algo en la precisión mecánica del sangrado del retrato que seguía perturbándola. No por el hecho en sí, porque ahora comprendía bastante bien la mezcla de cochinilla y glicerina, sino por la sincronización. El efecto teatral había ocurrido en el momento preciso, como si lo controlara un mecanismo de relojería. Llegó para encontrar la casa en un estado de actividad contenida. Winifred Price estaba en el salón de la mañana, ordenando los papeles de su difunto esposo con la eficiencia mecánica de alguien que busca refugio en la rutina. La viuda levantó la vista cuando Miss Marple entró, su rostro mostrando la tensión de las recientes revelaciones sobre su sobrino. Miss Marple, qué amable de su parte venir. El inspector Slack me ha contado lo de Hugh, lo que sospecha que hizo. Apenas puedo creerlo,
aunque supongo que las pruebas son abrumadoras. Estas tragedias familiares siempre son las más difíciles de comprender, respondió Miss Marple con suavidad. Las personas que creemos conocer mejor a veces nos sorprenden de las formas más devastadoras. La mano de Winifred se detuvo sobre los papeles frente a ella. Alistair quería tanto a Hugh, a pesar de sus problemas. Solía decir que todo joven merecía una segunda oportunidad, que los errores no debían definir el futuro completo de una persona. Si tan solo Hugh hubiera confiado en él. Miss Marple notó el uso del tiempo pasado con el que la viuda hablaba de la generosidad de su marido, como si la muerte ya hubiera comenzado a transformar al hombre vivo en una colección de virtudes recordadas. Era un proceso natural, lo sabía, pero a veces oscurecía las complejas realidades de las relaciones humanas. Señora Price, ¿me permitiría examinar el salón una vez más? Hay ciertos aspectos técnicos de los sucesos de esa noche que despiertan mi curiosidad. Encontraron la sala tal como había quedado tras la tragedia, aunque el retrato de Jenna Gray había vuelto a cubrirse con una sábana de lino. La lámpara sobre el cuadro aún proyectaba su cálida luz, y Miss Marple se encontró estudiando con renovado interés las disposiciones eléctricas. Acercándose a la pared, se inclinó con cuidado y examinó el área detrás del zócalo donde corrían los cables eléctricos. Lo que descubrió allí confirmó sus crecientes sospechas sobre la precisión mecánica de los acontecimientos de aquella noche. ¡Qué ingenioso!, murmuró, extrayendo un pequeño dispositivo oculto entre el cable de la lámpara y el enchufe de la pared. Era un interruptor programador, del tipo comúnmente usado en invernaderos y jardines de invierno, diseñado para controlar automáticamente sistemas de calefacción e iluminación. Winifred se acercó con curiosidad. ¿Qué es eso, Miss Marple? Un interruptor temporizador, querida. El tipo de dispositivo que permite encender y apagar equipos eléctricos a intervalos predeterminados. Miss Marple examinó cuidadosamente el mecanismo, anotando los ajustes que habrían hecho que se activara la lámpara del cuadro en un momento específico. Alguien se había tomado un considerable trabajo para asegurarse de que el retrato se calentara adecuadamente antes de la revelación. Las implicaciones de este hallazgo eran significativas. El efecto sangrante no había ocurrido espontáneamente, ni siquiera por manipulación manual en el momento crucial. En cambio, había sido orquestado con precisión mecánica, programado para comenzar poco después de que los invitados se reunieran y la ceremonia de inauguración se iniciara. ¿Pero quién sabría usar algo así?, preguntó Winifred, claramente desconcertada por la sofisticación técnica implicada. Miss Marple reflexionó sobre la pregunta. Alguien con experiencia en el control de sistemas de calefacción e iluminación, tal vez, o alguien que hubiera observado tal equipo en uso y comprendiera sus aplicaciones. Pensó en la nerviosa atención de Hugh Price hacia el enchufe, en su afirmación de estar revisando la conexión de la lámpara del cuadro. Habría sido cosa sencilla para él instalar el temporizador más temprano ese día, configurándolo para activarse en el momento exacto y crear el máximo impacto dramático. La señora Barnes apareció en la puerta, con expresión preocupada. Perdón, señora, pero hay un caballero de la policía que desea hablar con usted sobre las instalaciones eléctricas. Dice que está aquí por la investigación. El caballero resultó ser un técnico policial enviado a examinar los sistemas eléctricos de la casa como parte del proceso de recolección de pruebas. Miss Marple observó con interés mientras probaba diversas conexiones y examinaba el interruptor que ella había descubierto. Un trabajo muy ingenioso, dijo él, levantando el dispositivo. Estaba configurado para encenderse unos 20 minutos antes de que los invitados llegaran ayer por la tarde. Habría dado a la lámpara tiempo suficiente para calentar la superficie de la pintura. ¿Y el interruptor fue instalado recientemente?, preguntó Miss Marple. Oh, sí, señora. Las conexiones muestran que fue colocado en el último día o dos. Un trabajo profesional, sin duda. Quien lo hizo sabía bien lo que hacía con el equipo eléctrico. Esta confirmación técnica añadía otra capa a las pruebas contra Hugh Price. No solo había preparado la mezcla de cochinilla y robado la jeringa, sino que también había instalado el mecanismo temporizador que aseguraba que el sangrado del retrato ocurriera en el momento exacto. El inspector Slack llegó cuando el técnico concluía su examen, con la expresión satisfecha de un hombre cuyo caso se volvía cada vez más sólido. Encontramos algo más interesante, anunció. En la vivienda de Hugh descubrimos un libro sobre sistemas eléctricos, prestado de la biblioteca local. Parece que estuvo investigando sobre dispositivos de temporización automática. Los registros de la biblioteca, al ser examinados, revelaron un patrón de préstamos que sugería una planificación considerable. Hugh había sacado libros sobre sistemas eléctricos,
procedimientos médicos e incluso escenografía teatral en los meses anteriores. Dibujaba así el retrato de una preparación metódica para un crimen planeado con esmerada atención a los detalles técnicos. Hay algo casi admirable en lo minucioso de todo, dijo Slack a regañadientes. Si hubiera dedicado la mitad de ese esfuerzo a un trabajo legítimo, en vez de planear este asesinato, quizá nunca se habría metido en apuros financieros. Miss Marple, sin embargo, se sentía menos impresionada por la sofisticación técnica que inquietada por sus implicaciones. La precisión mecánica del crimen sugería una frialdad de cálculo que iba más allá de la improvisación desesperada. Hugh no había actuado en un momento de pánico o pasión, sino que había pasado meses planeando la muerte de su tío con el cuidado metódico de un ingeniero diseñando una máquina. Mientras se preparaban para dejar la casa de Greyfriars, Miss Marple echó una última mirada al retrato cubierto de Helena Grey. La pintura había sido una víctima inocente del plan de Hugh, su restauración corrompida en instrumento de asesinato. El sangrado teatral que tanto había sorprendido a los invitados ahora parecía una profanación del mismo proceso artístico. Señora Price, dijo suavemente, ¿qué hará con el retrato? Winifred miró hacia la pintura cubierta con una expresión de tristeza y repulsión mezcladas. Creo que debe ser destruido. Nunca podría mirarlo de nuevo sin recordar, sin ver ese horrible rastro rojo y pensar en lo que condujo. Miss Marple comprendió el sentimiento, aunque lamentó por Helena Grey, cuya imagen pintada sería sacrificada por crímenes en los que no había participado. Pero a veces, reflexionó, los inocentes sufren junto con los culpables, y tanto los objetos como las personas pueden convertirse en víctimas de la maldad humana. El interruptor temporizador había proporcionado la pieza final de evidencia necesaria para demostrar la naturaleza premeditada del crimen de Hugh Price. Lo que parecía un fenómeno sobrenatural había resultado ser nada más que un ingenioso truco escénico diseñado para ocultar un asesinato bajo la apariencia de un misterio imposible. El último enigma técnico del retrato sangrante se resolvió casi por accidente cuando Miss Bellamy regresó a la casa de Greyfriars para recoger una lupa que había olvidado. Miss Marple, que se había quedado para observar el desmantelamiento del elaborado engaño de Hugh, contempló con interés profesional cómo la joven restauradora examinaba una vez más su propio trabajo. «Es una verdadera lástima», murmuró Iris, ajustando la potente lente sobre los rasgos pintados de Helena Grey. La restauración fue casi perfecta, a pesar de las circunstancias inusuales, la combinación de colores, la pincelada. Habría sido uno de mis logros más finos. Miss Marple se acercó, curiosa por los aspectos técnicos que habían hecho posible el engaño. ¿Qué descubrió exactamente sobre el mecanismo de sangrado? Iris colocó la lupa sobre el área donde la primera gota roja había aparecido, sus ojos entrenados buscaban cualquier anomalía en la superficie de la pintura. Eso es lo desconcertante. La capa de barniz está completamente intacta aquí. No hay razón para que ninguna sustancia penetre desde abajo. Y sin embargo, se detuvo, ajustando la magnificación con la precisión de alguien acostumbrado al trabajo detallado. ¡Qué extraño! Aparece una grieta en el barniz, tan fina que apenas es visible, pero corre en una línea directa desde el borde del marco hasta el lugar exacto donde comenzó el sangrado. Miss Marple se inclinó para examinar el área que Iris señalaba. Incluso con la lupa, la línea era casi imperceptible, un camino delgado como un hilo que parecía haber sido creado con precisión quirúrgica. ¿Podría una grieta así haberse producido de manera natural? Inevitablemente no. El barniz no se agrieta en patrones tan regulares, y mucho menos en línea recta. Esto parece casi creado deliberadamente. Iris movió la lupa a lo largo de la grieta apenas visible, siguiendo su camino hacia el borde del marco. Y allí, en el rebaje, usó unas pinzas finas para extraer algo del espacio estrecho entre el lienzo y el marco. Era una sola hebra de lo que parecía ser cabello, tan fino y pálido que casi era invisible contra el dorado del moldeado. Crin de caballo, observó Miss Marple con satisfacción. De un pincel anticuado, diría yo. Iris examinó la hebra bajo la lupa. Un extremo está manchado de rojo, el otro parece haber sido cortado limpiamente. Pero, ¿qué haría un pelo de caballo en un marco de cuadro? Miss Marple sonrió con el placer tranquilo de ver un enigma finalmente resuelto por completo. Actuando como una mecha, querida. El pelo de caballo es notablemente bueno para conducir líquido a lo largo de su longitud mediante acción capilar. Una sola hebra, colocada correctamente, podría transportar una pequeña cantidad de líquido desde un depósito oculto detrás del marco hasta un punto predeterminado en la superficie de la pintura. La ingenuidad del mecanismo era notable en su simplicidad.
Ward había ocultado una pequeña cantidad de su mezcla de cochinilla y glicerina detrás del marco, accesible a través del espacio creado por su colgado amateur. El pelo de caballo enhebrado a través de la grieta en el barniz fresco servía como conducto para llevar el líquido rojo al corazón pintado de Yanena Gray. Pero, ¿cómo creó la grieta con tanta precisión?, se preguntó Iris. Miss Marple consideró la pregunta, pensando en los diversos instrumentos que una persona determinada podría usar para un trabajo tan delicado. Un alfiler quizás, o una aguja fina, algo que pudiera rayar la superficie del barniz sin dañar la pintura debajo. Tendría que hacerse mientras el barniz aún estaba un poco blando, recién aplicado, pero comenzando a curar. El inspector Slack, que había llegado para supervisar la recolección final de pruebas, escuchó esta explicación con la renuente admiración de alguien que apreciaba la astucia criminal, incluso mientras deploraba su aplicación. Así que el calor de la luz del cuadro, controlado por ese interruptor temporizador, calentaba la mezcla oculta hasta que se volvía lo suficientemente fluida como para viajar a lo largo del pelo de caballo. Exactamente. La glicerina habría evitado que la mezcla se secara por completo, mientras que el calor suave la hacía fluir con la consistencia justa para crear ese efecto dramático. Miss Marple examinó la hebra de crin con atención cuidadosa. Es realmente ingenioso, de una manera absolutamente reprobable. El descubrimiento del mecanismo de la mecha proporcionó la pieza final de evidencia que demostraba cómo Hugh Price había creado su efecto sobrenatural. Cada elemento del engaño quedaba ahora explicado: la mezcla de cochinilla preparada en la cocina, el interruptor temporizador para controlar el calentamiento, el recolgado amateur del retrato para crear espacio para el depósito oculto, y ahora la mecha de crin que había llevado la falsa sangre a su destino dramático. El doctor Haydock llegó mientras documentaban estos últimos descubrimientos. Su maletín médico sugería que venía de atender a otros pacientes en el pueblo. Su rostro curtido mostraba interés por los aspectos técnicos del caso, aunque su expresión se oscureció cuando la conversación se volvió hacia el método de asesinato. Embolia gaseosa, dijo sombríamente. Una de las formas más insidiosas de matar a alguien porque deja tan pocos rastros. Unos pocos centímetros cúbicos de aire inyectados directamente en una vena, y el corazón se detiene casi de inmediato. ¿Requeriría tal técnica un conocimiento médico extenso?, preguntó Miss Marple. No extenso, no. Una comprensión básica de anatomía, manos firmes y acceso al equipo apropiado. Cosas que alguien podría aprender de libros de medicina, si estuviera lo suficientemente motivado. El tono del doctor sugería su desaprobación profesional hacia el uso criminal del conocimiento médico. A medida que se catalogaban y retiraban las diversas pruebas, Miss Marple se encontró reflexionando sobre los aspectos psicológicos del crimen de Hugh Price. La naturaleza elaborada del engaño sugería a alguien que se enorgullecía de su astucia, que quizás disfrutaba el desafío intelectual de crear un efecto aparentemente imposible. Hay algo teatral en todo este asunto, observó a Inspector Slack. No solo el retrato sangrante, sino la sincronización, la puesta en escena, la forma en que cada detalle fue calculado para un impacto dramático máximo. Teatral es la palabra, respondió Slack. Y como la mayoría de los efectos teatrales, solo funcionó porque la audiencia estaba dispuesta a creer en la magia en lugar de en la mecánica. La tragedia, reflexionó Miss Marple, era que la innegable inteligencia y habilidad técnica de Hugh habían sido pervertidas por la desesperación y la debilidad moral. Poseía la creatividad para idear un engaño ingenioso, pero carecía del carácter para resistir usarlo para matar. Wilfred Price, que había observado el desmantelamiento del engaño con fascinación y horror a partes iguales, habló por primera vez en varios minutos. Pensar que mientras todos conteníamos la respiración al ver esa gota roja, Hugh estaba matando a Alistair. ¿Cómo podía alguien ser tan frío? Era una pregunta que Miss Marple había encontrado muchas veces en su experiencia con la maldad humana. La capacidad para el mal a menudo coexistía con considerable inteligencia y encanto, lo que la hacía aún más peligrosa por ser inesperada. La mecha de crin, diminuta y aparentemente insignificante, había sido la clave para comprender cómo un evento aparentemente sobrenatural había sido creado por medios enteramente naturales. Como tantos engaños criminales, dependía de la disposición de la audiencia a creer en lo imposible en lugar de examinar la mecánica de lo posible. La confrontación final tuvo lugar en la familiar comodidad de la sala de los Clement, donde Miss Marple había pedido que todos los protagonistas del caso se reunieran para lo que ella denominó una aclaración de los hechos. El inspector Slack había resistido inicialmente este enfoque teatral, prefiriendo la eficiencia directa de los cargos formales y los procedimientos judiciales, pero la insistencia suave de Miss Marple había prevalecido. Hugh Price se sentó en la silla junto a la ventana,
sus facciones apuestas compuestas, pero sus manos traicionaban la tensión que lo dominaba. Wilfred ocupaba el sofá, su rostro mostraba la perplejidad de alguien cuyo mundo había sido trastornado por revelaciones de traición. El doctor Haydock se había posicionado cerca de la chimenea, su maletín médico a sus pies como un símbolo de las artes curativas, corrompidas por un propósito criminal. Iris Bellamy y Dudley Cribb representaban a los cómplices involuntarios cuyas habilidades profesionales habían sido explotadas al servicio del asesinato, mientras que el reverendo Clement y su esposa proporcionaban una especie de coro moral a los acontecimientos. El inspector Slack estaba junto a la puerta con el aire de un hombre preparado para efectuar arrestos en el momento oportuno. Miss Marple había dispuesto su tejido en el regazo, pero las agujas permanecían inmóviles mientras comenzaba a hablar en el tono conversacional suave que tantas veces había precedido al desenredo de complejos planes criminales. Los sucesos en la casa de Greyfriars hace 3 días nos presentaron lo que parecía ser un acontecimiento sobrenatural, seguido de una muerte trágica pero natural. Comenzó, un retrato que sangraba en el momento de su revelación y un caballero que sufrió una insuficiencia cardíaca poco después. Coincidencia, podría pensarse, o tal vez algún tipo de misteriosa conexión entre la imagen pintada y su contemporáneo vivo. Hugh se movió ligeramente en su silla, pero su expresión permaneció cuidadosamente controlada. Sin embargo, como hemos descubierto, ninguno de los dos sucesos fue lo que parecía ser. El retrato sangrante fue un elaborado efecto teatral creado mediante una combinación de química doméstica, dispositivos de temporización eléctrica y arreglos mecánicos ingeniosos. La muerte de Alistair Price, aunque ciertamente causada por insuficiencia cardíaca, fue inducida mediante la inyección deliberada de aire en su torrente sanguíneo. Wilfred emitió un pequeño sonido de angustia, presionando su pañuelo contra los labios. La pregunta que quedaba era cómo se relacionaban estos dos sucesos y por qué era necesaria una farsa tan elaborada. La respuesta, me temo, radica en la naturaleza calculada del asesinato premeditado. Los ojos de Miss Marple descansaron suavemente sobre Hugh, cuya compostura comenzaba a mostrar signos de tensión. El retrato sangrante cumplía una doble función. Primero, proporcionaba una distracción espectacular que centraba la atención de todos en el salón en el preciso momento en que se estaba cometiendo un asesinato en el estudio. Segundo, creaba una atmósfera de temor sobrenatural que haría que una posterior muerte natural pareciera parte de un patrón de acontecimientos misteriosos, en lugar de un acto separado y deliberado. Se detuvo para dejar que esta interpretación se asentara en la mente de sus oyentes. Los aspectos técnicos del engaño demuestran una considerable planificación anticipada. La mezcla de cochinilla y glicerina fue preparada en la cocina usando los suministros de la señora Barnes. Se instaló un interruptor temporizador para asegurar que la luz del cuadro calentara la pintura en el momento preciso. El retrato fue colgado de nuevo usando nudos domésticos en lugar de técnicas profesionales, creando espacio detrás del marco para un pequeño depósito de la falsa sangre. Finalmente, se enhebró una mecha de crin a través de una grieta creada deliberadamente en el barniz, proporcionando un conducto para que el líquido rojo alcanzara el corazón pintado de Ellanena Gay. Dudley Cribb asintió con seriedad. Eso explica el nudo amateur y el residuo graso que encontré en el marco. Efectivamente. Pero la evidencia más condenatoria provino del asesinato en sí. La jeringa faltante del equipo de restauración de la señorita Bellamy, recuperada de los efectos personales de Hugh, proporcionó el medio para inyectar aire directamente en el torrente sanguíneo de su tío. La herida de punción en el pliegue del brazo, disimulada al arremangar la manga y dejar el puño sin abrochar, marcaba el punto de inyección. El rostro de Hugh se había puesto pálido, pero mantenía su silencio. El motivo, trágicamente, fue la desesperación financiera. Hugh debía sumas sustanciales a acreedores peligrosos y enfrentaba consecuencias que iban mucho más allá de la mera bancarrota. Su tío había estado dispuesto a ayudarlo una vez más, como lo demostraba el cheque sin firmar encontrado en el estudio, pero la impaciencia y el miedo de Hugh lo impulsaron a asesinar a la misma persona que podría haber sido su salvación. El inspector Slack dio un paso adelante. Hugh Price, lo arresto por el asesinato de Alistair Price. No está obligado a decir nada, pero cualquier cosa que diga será anotada y podrá usarse como prueba en su contra. Por un momento pareció que Hugh mantendría su obstinado silencio. Luego, como si una presa se rompiera, las palabras brotaron. Nunca quise que muriera, dijo, su voz quebrándose con emoción. Solo se suponía que fuera un susto, algo que lo hiciera sentirse débil para que yo pudiera jugar al héroe y reanimarlo. El cheque estaba allí mismo, en su escritorio. Solo necesitaba que quedara inconsciente el tiempo suficiente para firmarlo yo mismo.
La confesión continuó en una avalancha de autojustificación y arrepentimiento. El retrato sangrante había sido diseñado como distracción, pero también como una forma de establecer su coartada como el sobrino servicial ocupado en detalles técnicos. La inyección de aire había sido destinada a causar una breve pérdida de conciencia, no la muerte. Pero los corazones son cosas frágiles, observó sombríamente el doctor Haydock, especialmente cuando ya están bajo estrés. Lo que usted pretendía como una inconsciencia temporal se volvió permanente en cuestión de segundos. Mientras Hugh era llevado, aún protestando que nunca había tenido la intención de matar, Miss Marple reflexionaba sobre el trágico desperdicio de inteligencia y creatividad pervertidas por la debilidad moral. La habilidad técnica del joven podría haberle servido bien en empresas legítimas, pero su negativa a enfrentar las consecuencias de sus malas decisiones lo había llevado a destruir al tío que no le había mostrado nada más que paciencia y generosidad. Wilfred se sentó en un silencio atónito, luchando por reconciliar al encantador sobrino que había conocido con el asesino calculador que se rebelaba. Su dolor por su esposo se complicaba ahora con un sentimiento de traición que tardaría mucho más en sanar que un simple duelo. No dejo de pensar, dijo finalmente, en cómo Alistair siempre decía que Hugh solo necesitaba guía, que no era verdaderamente malo de corazón. Qué equivocados podemos estar acerca de las personas que creemos conocer. Miss Marple recogió su tejido con suave eficiencia. La naturaleza humana es, en efecto, compleja, querida mía. Todos somos capaces de gran bondad y de terrible crueldad, a menudo coexistiendo lado a lado en la misma persona. La tragedia ocurre cuando las circunstancias conspiran para sacar lo peor de nosotros en lugar de lo mejor. Mientras la reunión se dispersaba en el crepúsculo creciente de la tarde, Miss Marple regresó a casa caminando por las calles familiares de St. Mary Mead, reflexionando sobre un caso que había comenzado con un aparente misterio sobrenatural y terminó con la demasiado humana realidad de la codicia, la desesperación y el asesinato. El retrato sangrante sería destruido, como Winterfred había decidido, pero la memoria de su falso milagro perduraría como un recordatorio de que los efectos teatrales, por impresionantes que sean, no sustituyen al carácter genuino. El elaborado engaño de Hugh Price había logrado crear asombro y temor, pero en última instancia no había revelado nada más misterioso que las oscuras posibilidades que existen dentro del corazón humano.